Bendito sea Dios, damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que Él nos concede de estar aquí en su templo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¡Amén! Gloria a Dios. Aquí no hay otro lugar mejor que estar en la casa del Señor. Bendito sea Dios. Y eso tenemos que reconocerlo todos los días. Todos los días, porque no hay lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Hay muchas cosas allá afuera que nos llaman la atención, pero verdaderamente todo es pasajero, es vano, dice la palabra. Todo es algo ficticio, algo que no tiene valor, y esto sí tiene valor. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya, porque usted experimenta lo que Dios hace en su vida, yo experimento lo que Dios hace en mi vida, y la palabra es real y verdadera. Bendito sea Dios. Así es que en esta mañana doy gracias primeramente al Señor por darme esta oportunidad y a nuestro pastor que nos da esta también parte para nosotros poder predicar la palabra de Dios. Sabemos que nosotros no tenemos nada, pero solo le pido al Señor que Él me use en este día para que la iglesia pueda ser edificada conforme la voluntad del Señor a través de su palabra. Bendito sea Dios. Y yo también, porque a través de la misma palabra, cuando empezamos a leer, Dios empieza a ministrarnos a nosotros primeramente para que nosotros podamos compartir eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que en este día damos gloria a Dios por eso. Y les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Lucas 15. Vaya buscando en Lucas 15. Es una porción bíblica muy conocida. Bendito sea Dios, aleluya. Pero vamos a ver que el Señor nos quiere hablar en este día. Bendito sea Dios, aleluya. Vamos a leer en el capítulo 15, verso 11, que es la parábola del hijo pródigo. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Santo es el Señor, así que vamos a dar lectura a esta porción bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 15, verso 11 dice, en adelante yo pararé hasta donde considere que es, justo. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bendito sea Dios. Padre eterno, Dios de misericordia, te damos gracias y te bendecimos por esta bendita y santa palabra, Señor. En este momento, Padre, yo simplemente te suplico, te ruego que tú me uses conforme a tu voluntad para que hables a tu pueblo, Señor, para que hables a nuestra vida, a nuestros corazones, Padre, que esta palabra pueda impactar nuestra vida, Señor, que pueda hacer algo especial en nuestro corazón en este día. Padre, ten misericordia y haz conforme tu voluntad. Yo me pongo en tus manos, Señor.
Reconozco que dependo de tu gracia y de tu misericordia. Simplemente, Señor, obra conforme a tu poder y a ti daremos la gloria y la honra y la alabanza porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Obviamente, cuando nosotros tenemos o nos dan esta oportunidad de predicar la palabra, no es fácil. Porque empezamos como a pensar en nuestra mente que vamos a hablar. Sin embargo, muchas veces, y eso es humanamente, entendemos eso, porque somos humanos, bendito sea Dios. Y siempre queremos dar lo mejor para el Señor y para que el pueblo sea bendecido, bendito sea Dios. Pero hay días que no llega nada a nuestra vida, bendito sea Dios. Hay días como que el Señor nos cega el entendimiento para que nosotros no tengamos absolutamente nada en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos disponemos en las manos del Señor. Que eso deberíamos hacer siempre, pero muchas veces obviamente nosotros humanamente nos preparamos, buscamos, indagamos, investigamos para que la palabra pueda ser llegada a los corazones de las personas, porque no todos hablamos quizás de la misma manera. Muchas veces hablamos palabras que nosotros las entendemos, pero hay otras personas o otros hermanos que son de otras nacionalidades que no las entienden. Entonces, pero si Dios está en el asunto, yo sé que Dios hará que cada uno de nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Bendito sea el nombre del Señor. He puesto como tema esta predicación: una buena actitud cuenta. Una buena actitud cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hemos escuchado muchas predicaciones acerca de esta palabra o de esta parábola del hijo pródigo. Bendito sea Dios, pero yo me quiero enfocar en lo que verdaderamente me llama la atención o me llamó la atención cuando yo estaba estudiando esta palabra. Bendito sea Dios. Y es que ya sabemos toda la historia, como este hombre le pide la herencia a su padre y se va y malgasta todo lo que el padre le dio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la forma, la actitud que toma este siervo después que ya le fue mal, eso es en lo que yo me quiero enfocar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Porque muchas veces leemos la palabra y vemos estas historias como historias solamente. Pero aquí Jesús mismo está dando esta palabra. Jesús está explicando esta parábola de este hombre. Y esto tiene que ver con muchos de nosotros, o más bien con nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué es actitud? Actitud tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Es la acción, es el comportamiento, es la forma como nosotros nos presentamos ante las circunstancias de la vida o ante alguna persona. Esa es la actitud. Aunque hay otra palabra parecida también que se escribe básicamente igual, que es aptitud con P. Aptitud, que viene de carácter o del accionar de la persona, se escribe con C, y otra que es aptitud, que es con P, que tiene que ver con la capacidad de poder hacer algo. Así que para que no confundamos, bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Este hombre, este joven, dice la palabra, que se fue de la casa. Aparentemente a este hombre no le faltaba nada en su casa. El padre era rico. El padre tenía muchos bienes, tenía todo. Este hombre no se fue porque él le faltó algo en su casa, sino porque él simplemente decidió en su corazón apartarse de su padre. Quizás en su corazón creyó que iba a gozarse mejor estando lejos del padre, o que le iba a ir mejor estando lejos de su familia. Bendito sea el nombre del Señor. A muchos de nosotros nos pasa eso. Estamos en la iglesia, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha traído a sus caminos, pero tomamos una actitud negativa ante las circunstancias que se nos vienen cuando estamos en los caminos del Señor. Bendito sea Dios. Cuando estamos en los caminos del Señor, traemos una mentalidad un poquito equivocada de lo que verdaderamente dice la palabra acerca del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que entender que para nosotros estar en estos caminos,
o para nosotros permanecer en el Evangelio, tenemos que tener una buena actitud. Bendito sea Dios. Una buena actitud cuenta. Aún en la vida secular, cuando nosotros vamos a buscar un trabajo, o cuando nosotros estamos haciendo una aplicación para algún trabajo, la actitud luego ponen ahí. Queremos una persona con una buena actitud. Aunque no tenga mucha experiencia, pero la actitud cuenta mucho. Hay muchas personas que tienen mucha capacidad para hacer algo, pero tienen una mala actitud. Y por su mala actitud no son empleados o no son elegibles para ocupar tal puesto o tal trabajo. Bendito sea Dios. Y eso no es diferente en los caminos del Señor. Cuanto más debe ser mejor tener una buena actitud en los caminos del Señor. Si tenemos buena actitud para hacer cosas seculares, en el trabajo, en la calle o en el lugar donde nos desenvolvemos, tenemos que tener una buena actitud para recibir también buena actitud de los demás. O de lo contrario, usted va a andar peleando con todo el mundo. Usted va a andar en contienda con todo el mundo. Porque su actitud cuenta mucho. Mi actitud cuenta. Aleluya. Y muchas veces la actitud o lo que sale del carácter nuestro tiene que ver con lo que está en su corazón. Gloria a Dios. La persona que tiene un corazón sincero también tiene una actitud conforme a su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Usted se puede dar cuenta automáticamente cuando una persona está amargada, cuando una persona tiene algo en su corazón, porque no falta o no es necesario tratar mucho con esa persona para usted darse cuenta en la forma en que esa persona actúa, cómo reacciona ante cualquier circunstancia, en la forma en que ella reacciona, usted se da cuenta, esa persona tiene algo en su corazón. Bendito sea Dios, aleluya. Así que la actitud es muy importante, porque tiene que ver con el carácter de la persona. Nosotros como cristianos tenemos que hacernos esa pregunta: ¿cuál es mi actitud delante de Dios? ¿Cuál es mi comportamiento delante de Dios? ¿Cuál es mi accionar delante de Dios? ¿Tengo yo una buena actitud en los caminos del Señor o en la vida que llevo? Todos tenemos que hacernos esa pregunta, bendito sea Dios. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Si usted se da cuenta de lo que dice la palabra, que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos, estábamos condenados. Aleluya. No había solución para nuestra alma en cuanto a nosotros, o en cuanto a lo que dependiera de nosotros mismos. No había absolutamente nada que nosotros pudiéramos haber hecho o que pudiéramos hacer para ganarnos el favor de Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y en su misericordia pagó un precio por su rescate y por el mío. Ahora Él me trae a sus caminos, pero ¿cuál es mi actitud cuando yo vengo a Él? ¿Tengo yo una actitud de agradecimiento a Él? ¿O de arrogancia porque yo soy su hijo? Bendito sea el nombre del Señor. Eso pasa mucho en las iglesias. Nos damos cuenta de que muchas veces venimos o el Señor nos trae, y cuando estamos dentro empieza eso que hay en el ser humano, eso pecaminoso que hay en nosotros, de querernos exaltar, de querernos que el Señor se ponga a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Dios. Porque empezamos a exigir, empezamos a reclamarle a Dios: ¿por qué el Señor no hace esto? ¿O por qué, Señor, tú permites esto? ¿O por qué, Señor, yo estoy atravesando por esta circunstancia? ¿Acaso yo no soy tu hijo? Como que contendemos con el Señor, cuando usted y yo no nos merecemos absolutamente nada, dice la palabra. Aleluya. Por gracia somos salvos. Y esto es por Dios, por el favor de Dios, la misericordia de Dios.
Usted y yo no nos merecemos absolutamente nada, aleluya. Pero Dios en su misericordia le plació traerlo a sus caminos por un propósito. Y ese propósito tiene mucho valor. Bendito sea Dios. Quizás en este momento no vemos la grandeza del favor de Dios, pero algún día si usted permanece, usted verá la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso es importante que cuando nosotros permanezcamos en este camino tengamos una buena actitud para con Dios y para con los demás. Porque Dios está velando, está viendo, está atento a nuestro accionar en este camino. Si Él está atento allá afuera a las personas del mundo, cuánto más a los que ha llamado para que sean conforme el modelo de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y en lo que me quiero enfocar es en cuál actitud tenemos nosotros. Si tenemos una actitud de siervos o tenemos una actitud de hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Este muchacho, dése cuenta, cuando él se va, hubo esa maldad en su corazón, esa arrogancia de creerse que él podía vivir lejos de su padre. Sin embargo, la hambruna vino a tal provincia que se quedó sin nada. No tenía para comer, tuvo que irse a comer donde estaban los cerdos, aleluya. Cayó hasta lo más bajo que pudo haber caído. Pero ahí dice la palabra que vino en sí. Y se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Y tomó una buena actitud. Vendré a mi padre y le pediré que me tome de vuelta, que me recoja otra vez, pero ya su actitud era diferente. Ya no venía con esa arrogancia como se fue. Ya venía con una actitud conforme a la voluntad del Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este muchacho, fíjense, este se fue más lejos todavía. Este no pidió, Señor, hazme uno de tus siervos. No. Él dijo, hazme uno como de tus jornaleros. Un jornalero, sabemos la diferencia entre jornalero y siervo. El jornalero simplemente recibe un pago por un trabajo que hace. Pero el siervo está permanente al lado de su amo. Muchas veces el siervo no recibe pago y aún así tiene que hacer el trabajo. El jornalero, si le trabaja un día, pues se le paga un día. Si le trabaja una semana, pues una semana. O si hoy no te necesito, hoy no te pago, dase. Pero el siervo está ahí, constante, sirviendo en la casa del amo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están aquí siempre sirviendo en la casa del Señor? Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso lo que decía la hermana Carmen, de lo que ella siente en el corazón, tiene que ver con esto, que el pensamiento que yo traía hoy, o que yo traigo hoy, o que el Señor puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a servir. Todos fuimos llamados a ponernos al servicio del Señor. No que el Señor se ponga a nuestro servicio. Pero nosotros volteamos la cosa. Nosotros ponemos como que Dios tiene que ponerse a mi disposición. Y no pensamos que usted y yo somos salvos por gracia. Y esa gracia tiene que movernos a servirle al Señor, a ponernos por abajo de los demás, al servicio a Dios, porque no podemos ir al cielo a servirle a Él, sino que tenemos que servir los unos a los otros, pero con el agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Este muchacho cambió su actitud, cambió y vino y dijo: Padre, ya no merezco que me llames hijo, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo.
Este hombre reconoce su error, reconoce su rebeldía, reconoció su rebelión. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que verdaderamente nosotros le fallamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros reconocemos verdaderamente que no merecemos el favor de Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente entendemos que si estamos firmes es por la gracia y la misericordia de Dios? Y sin embargo, muchas veces altercamos contra Dios. Cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida que no entendemos, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, vienen pensamientos a nuestro corazón de dejar este camino. Pero el Señor en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, nos revela que no hay otro camino mejor que estar en los caminos del Señor. Aleluya. Porque ¿a dónde iremos? Decía Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. El mundo tiene muchas cosas, el mundo ofrece muchas cosas, pero todo es vano, todo es pasajero. Algún día se va a terminar, pero la palabra del Señor dice la misma Biblia que permanece para siempre. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A dónde iremos? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos no fuimos creados o no fue el propósito de Dios que nosotros sufriéramos. Nosotros le huimos al sufrimiento. Queremos huirle al sufrimiento. Y pensamos que si hacemos tal cosa o si dejamos de hacer tal cosa, vamos a estar mejor. Y no es así, es una mentira de Satanás. Porque aunque suframos en el Evangelio, tenemos esperanza. Pero si sufrimos fuera del Evangelio, no hay esperanza. ¿Qué esperanza tiene el mundo sin Cristo? ¿Qué esperanza? Solamente en Jesús hay esperanza. Solamente en Cristo hay vida eterna. Aleluya. Muchas personas se van del Evangelio. Se decepcionan del Evangelio. ¿Por qué? Porque vienen con una mentalidad que una vez estando en los caminos del Señor, todo nos va a ir bien. Todo nos va a salir bien. Dios va a estar ahí a mi disposición. Cuando yo le diga que haga esto, el Señor va a correr y lo va a hacer. El Señor no está para eso. Él lo hace en su misericordia, porque Él nos ama. Aleluya. Pero Él no está supuesto a hacer todo lo que nosotros le pidamos, sino nosotros tenemos que depender completamente de Él y someternos a Él en humildad, en servidumbre a Él. Aleluya. Así Dios haga o así Dios no haga, mi actitud tiene que ser de agradecimiento a Él por lo que ya hizo en mi vida, que me ha sacado del lodo cenagoso y me ha puesto en la roca firme que es Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Esa roca inconmovible, dice la palabra, que aunque veamos vientos, aunque veamos tempestades, aunque venga el río y venga toda clase de turbación a nuestra vida, el Señor nos sostendrá si seguimos firmes en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿cuál es esa actitud que nosotros tenemos? ¿Tenemos una actitud correcta delante de Dios? ¿O tenemos que cambiar nuestra actitud delante de Dios? Tenemos que dejar esa mentalidad o ese pensamiento que hay en nuestro corazón de que Dios está a hacer todo lo que nosotros pidamos. Él no está para eso. Tenemos que entender eso, que Dios es Dios y nosotros somos creación de Dios. Él no se debe someter a nosotros. Nosotros estamos supuestos a someternos a Dios. Y en su misericordia podemos pedirle a Él, pero que en su misericordia y conforme su voluntad lo obre en nuestra vida. Y tenemos que tener la seguridad que si estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor se va a glorificar en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no tenemos que tener esa actitud de arrogancia,
delante de Dios. Señor, yo vengo a tus caminos, ahora yo quiero que me des esto, que me des lo otro, que me hagas así, que sanes a mi esposa, que sanes a mi esposo, que hagas esto. No, porque esa no debe ser nuestra actitud. Gloria a Dios. Debemos tener una actitud de honra a nuestro Dios. Señor, yo no merezco absolutamente nada de ti. No soy digno de llamarme hijo tuyo, porque yo he pecado contra ti. Yo he hecho maldad delante de ti. Yo he sido infiel delante de ti. Pero no me tengas como hijo, al menos tenme como siervo. Con eso me conformo, porque yo quiero ser siervo tuyo. Ahora, Dios a través de la palabra nos dice que a través del Espíritu Santo nosotros, o Él nos da a entender que nosotros somos hijos de Dios a través de su Espíritu. Y yo no estoy diciendo que nosotros no somos hijos de Dios, pero estoy hablando de la actitud que nosotros tenemos. De la actitud que nosotros, con qué actitud venimos delante de Dios. Muchas veces usted lo puede experimentar con sus propios hijos. Ellos creen que por ser hijos merecen todo de parte nuestra, pero no es así. Muchas veces usted también obra conforme la actitud de los hijos. Si el hijo viene con una buena actitud y le pide algo, usted con mucho gusto lo hace. O si no lo tiene, procura hacerlo en cuanto usted pueda. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es todopoderoso, dice la palabra? No hay algo que el Señor no pueda hacer si nosotros venimos delante de Él con una actitud correcta delante de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pero muchas veces, ¿o acaso usted daría a su hijo algo que Él esté pidiendo si viene con una actitud arrogante delante de usted? Si viene reclamándole, diciéndole: tú eres mi padre, ahora dame lo que yo necesito. Yo soy tu hijo, yo merezco todo lo que tú o lo que yo quiera. Eso no es una buena actitud. Y aunque yo lo ame como hijo, como padre, yo lo amo, pero la actitud con que viene hacia mí, eso es lo que va a hacer la diferencia en cuanto si pueda yo hacer o quiera yo hacer lo que Él me está pidiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros perdimos todo derecho legal como hijos en el huerto del Edén. Y algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que muchas veces confundimos, y es que pensamos que el enemigo, el diablo, nos robó lo que teníamos de parte de Dios. Y eso no es así. A través de la Biblia podemos entender que el enemigo estropeó la relación que había entre el ser humano y Dios, pero no le robó lo que solamente a Dios le pertenece. Aleluya, porque a Dios nadie le puede robar algo a Dios. Absolutamente nadie le puede robar algo a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra que todo el poder es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, aleluya, es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero el enemigo sabe algo. Que cuando logra desconectarnos de esa unidad con Dios, ahí Él nos engaña. Ahí Él es donde empieza a maquinar en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero no es que Él haya robado algo de parte de Dios, no. Ese no es su ministerio, no es el propósito de Él. El propósito de Satanás es separarnos de la comunión con Dios. Ese es su propósito. Y cuando él logra eso, obviamente lleva a destrucción a la persona. Porque lo único que nosotros podemos estar firmes es en Cristo, en Dios. Fuera de Él somos vulnerables. La misma corrupción, el mismo pecado, lo mismo que hay en el mundo nos condena o nos hace
inútiles. Gloria a Dios. No es el diablo en sí, porque él tiene poder, pero limitado. Él no es como Dios. Dios es todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo decía, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pero si Dios no está con nosotros, entonces somos débiles. Entonces somos vulnerables. Entonces podemos ser destruidos. Entonces podemos ser aplastados por el mismo diablo. Porque Él sí tiene poder, más que nosotros, pero no más que Dios. Y Él no merece gloria, Él no merece alabanza, Él no merece honra, porque no le pertenecen a Él. Le pertenecen a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el dueño de toda la grandeza. Satanás lo que hizo fue interponerse entre Dios y nosotros. Es lo único. Y como nosotros le permitimos entrar en medio de entre Dios, pues entonces vamos decayendo cada día más. Pero no es que ahora Él tenga el poder para destruirnos o Él tenga la capacidad de hacer algo. No. Nosotros siempre como que tenemos esa mentalidad, no, de que el diablo está haciendo eso. No. Es el pecado, la maldad que ya está en nosotros. Y separados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Absolutamente nada podemos hacer separados de Dios. Por eso es que el enemigo se ensancha con nosotros en querer alejarnos del propósito de Dios. El enemigo no quiere que nosotros permanezcamos unidos a Dios a través del Espíritu Santo. Entonces cuando venimos nosotros aquí con una actitud arrogante delante de Dios y como el Señor no hace lo que nosotros queremos, entonces nos vamos. Aleluya. Pero no es porque el hermano, no es porque el enemigo, no, es que somos nosotros. Tenemos que cambiar nuestra actitud delante de Dios. Y reconocer que usted y yo no merecemos nada. Que es por la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. ¿Qué es la gracia? Todos sabemos. Es un don inmerecido, un regalo de parte de Dios que se nos fue dado a través de Jesucristo. ¿Quién es el que merece toda la honra? Jesucristo. ¿Quién merece toda la alabanza? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo compró a usted, me compró a mí con precio de sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que ahora yo tenga derecho a lo que antes tenía, pero que se me fue quitado. Pero no se me fue quitado por el diablo, sino por el mismo Dios. Porque esas cosas que el hombre tenía, que le pertenecían al hombre, le pertenecen a Dios. Aleluya. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra y cumple el propósito de Dios, que era que Él tenía que redimir a la humanidad del pecado, entonces se nos devuelve lo que se nos quitó. Solamente en Cristo se nos devuelven las cosas que teníamos antes. Pero esas cosas estaban en las manos del Señor, no en el poder del enemigo, o no en las manos del enemigo, sino esas cosas le pertenecen a Dios, y como le pertenecen a Dios, solamente Él las tenía. Yo no sé si ustedes se acuerdan el domingo pasado cuando leíamos la clase, que dice que en el cielo hubo gran reverencia delante de Dios cuando todos los ancianos y todos empezaron a gritar: el Cordero es digno de recibir el poder, la honra, la gloria, la alabanza, porque Él fue inmolado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santo tu nombre, Cristo. Vamos a leerlo para que no. Vamos a leer Apocalipsis. Santo es el Señor. Vamos a leer Apocalipsis 5, del 11 en adelante. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, aleluya. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Santo es el Señor. ¿A quién le pertenece la gloria, las riquezas? Cuando el hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén, obviamente el enemigo influyó para separarnos de Dios. Pero el enemigo no se llevó consigo el poder, no se llevó consigo la gloria, la alabanza. No, sino que fue Dios el que la quitó de nuestras manos. El hombre tenía poder, el hombre tenía riquezas, el hombre tenía honra, el hombre tenía gloria, el hombre tenía todas estas cosas. Pero a nosotros desobedecer a Dios, digo nosotros porque obviamente venimos de Adán y de Eva. A nosotros desobedecer a Dios, Dios nos quita eso. No somos dignos de llevar algo de parte de Dios. No somos dignos porque entró el pecado, la maldad, la corrupción a nuestra vida. Dios retira eso de nosotros. Ese era el propósito del enemigo, de que Dios quitara eso de nosotros. Y al quitar eso de nosotros, obviamente nosotros vamos a morir. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios le dice al hombre: ciertamente el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y sabemos que morir, o la palabra morir en sí conlleva o significa separación. Cuando la persona muere, ¿qué pasa? Dice la Biblia que el cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo fue hecho. El espíritu vuelve a Dios, porque de Dios proviene. Y el alma se va al lugar determinado por Dios. Hay una separación del cuerpo, el alma y el espíritu. Eso es la muerte. La desobediencia trae muerte. La rebeldía contra Dios trae muerte espiritual. Por eso el hombre cayó en esta situación. Fuimos desunidos de lo que nos da vida. Pero no es que Satanás tenía ese poder, no tenía eso. Eso quiero que entendamos, que todo eso le pertenece a Dios. Y Él lo da y Él lo quita. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso es que aquí vemos que se da honra al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero tuvo que hacerse en semejanza de hombre, venir a este mundo, vivir en un mundo pecaminoso, ir a la cruz, derramar su sangre y con esa sangre redimirnos. ¿Qué quiere decir redimir? Es arreglar la falta, es como arreglar algo que fue dañado. Encomendar esa falta, bendito sea Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es único. Y toda rebelión contra Dios conlleva justicia de parte de Dios. Y si Dios es perfecto y es santo y es justo, cualquier rebelión, por más mínima que sea, tiene que pagar. Se tiene que pagar un precio por eso. Usted y yo no podíamos pagarlo. Usted y yo no teníamos la capacidad de acercarnos a Dios. De ninguna manera no podíamos. Pero damos gracias al Señor Jesucristo, que Él sí pudo. Y nos devolvió lo que se nos retiró en el huerto del Edén. A través de Jesucristo nosotros recibimos el poder. Y usted dirá: pero ¿cuál poder? El poder de obedecer a Dios. El poder de decir al pecado no. El poder de hacer la voluntad de Dios.
el poder de someternos a Dios. Porque se necesita poder para hacer la voluntad de Dios. Y ese poder viene del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede obedecer a Dios si el Espíritu Santo no está en usted. Aleluya. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si es Dios en mí, si no es Dios en mí, a través de su Espíritu Santo. Pero a través de Cristo se me devuelve ese poder. ¿Qué es poder? El poder es la capacidad de poder llevar a cabo algo, alguna obra, alguna acción. Eso es poder. Yo no tenía la capacidad, no tenía el poder para hacer, pero ahora sí lo tengo porque Cristo vive en mí. A través de su Espíritu. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Pero ¿cuál es mi actitud cuando yo vengo delante de Dios? Todos nosotros fuimos llamados a servir al Señor con agradecimiento por lo que Él hizo por mi vida, por mi alma. Todos nosotros fuimos llamados al servicio del Señor. Solo que no todos estamos dispuestos. Pero dígame usted, entonces, ¿a dónde vamos? ¿A quién se le puede servir mejor, sino a Dios? ¿A qué hombre en la tierra podemos dedicar nuestra vida en servicio, sino mejor a Dios? ¿Habrá alguien más importante aquí en la tierra a quien nosotros podamos servir? ¿Habrá alguien a quien nosotros podamos someter nuestra vida en servicio, sino a Dios? ¿Habrá alguien mejor? No lo hay. Solamente al Señor podemos servir. Y cuando usted sirve, usted vive gozoso. Porque el ser humano no fue hecho para estar solamente sin hacer nada. Cuando usted está sin hacer nada, algo viene a su vida que lo turba. Algo viene a su vida que le dice que la vida no tiene sentido. Y va decayendo en esa situación. Pero cuando nos ponemos a servir, entonces mi vida tiene sentido. Porque todos fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. Para hacer algo en la vida. Para el Señor. Si es para el Señor, ¿para quién más? No, es para el Señor. Aleluya. Entonces, es importante que nosotros vengamos con una actitud correcta, así como este joven. Este joven entendió que había perdido toda dignidad delante de su padre. Y reconoció su error. Y pidió no solamente vivir en casa, sino pidió que lo hicieran como uno de los jornaleros. Él reconoció que no merecía ninguna cosa de parte de su padre porque lo había deshonrado. Le había desafiado, lo había, en otras palabras, humillado, porque en ese tiempo, sabemos, y hoy creo también en este tiempo, las herencias se dan ya después de cuando el padre muere, o se deja un testamento, dando, ahora sí que orden a cierta persona de tomar cierta herencia, bendito sea el nombre del Señor. Pero este hombre se le presenta al padre, estando él en buena condición de salud, y le pide su herencia. Es una actitud arrogante, una actitud de rebelión. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que vino en sí. Nosotros también tenemos que venir en sí, cada uno de nosotros, y reconocer si verdaderamente tenemos una actitud correcta delante de Dios, o somos arrogantes, somos necios delante de Dios. Queremos someter a Dios a nuestra propia voluntad y no nosotros a la voluntad de Dios. Así que lo voy a dejar con esa palabra para que usted medite, porque eso es para todos nosotros. ¿Cuál es la actitud que tenemos delante de Dios? ¿Es la actitud correcta o tenemos que hacer cambios en nuestra vida para que así sea Dios glorificado? ¡Aleluya! Porque nada podemos quitarle a Dios. Nadie le puede quitar nada a Dios, pero Él sí te puede dar mucho. Y nos los ha dado a través de Jesucristo. Él nos los ha dado todo a través de la persona de Cristo. Porque dice Pablo que todo lo que aquí pasamos, todas estas tribulaciones, estas pequeñas tribulaciones que podemos padecer en este mundo, no se comparan con la gloria que nos espera. Aleluya. Pero tenemos que permanecer en estos caminos en el cual Dios nos ha puesto para servirle.
Así que tengamos esa actitud de servicio a Dios. Tengamos esa actitud de Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero servir, yo quiero hacer tu voluntad. Como decía la hermana, guíame a hacer tu voluntad. Porque nosotros no sabemos hacer la voluntad de Dios. Pero si Él nos guía, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Así que Dios le bendiga en esta tarde.